es importante conocer algo de la historia. Posteriormente vamos a revisar algo de la farmacología como tal. Luego de esto, pues ya vamos a entrar en la materia de los antipsicóticos, divididos estos como típicos y atípicos, y vamos a nombrar algo también especial cerca al metabolismo y al aclaramiento de estos fármacos. Bueno, entonces empezando sobre cómo surgieron los antipsicóticos, yo hice una pequeña línea del tiempo para que tengamos una idea a grandes rasgos de cómo surgieron. Entonces, empezando por el año 1949, una cirujana francesa encontró que en los pacientes que estaban previos a cirugía y se les administraba prometacina con barbitúricos, se les disminuía la ansiedad y estos pacientes empezaban a cooperar. Entonces, ella, digamos que denominó esto como una lobotomía farmacológica. Posteriormente, en el año 50, surgió un fármaco que es la clorpromacina, un derivado clorado, este teniendo diferentes características, entre ellas antihistamínico, antiemético, entre otros. Y posteriormente, en el año 52, estos doctores encontraron que al usar este medicamento hallaban una disminución de la actividad motora y una indiferencia afectiva. Posteriormente, en el año 52, el doctor Joseph Heyman intentó por primera vez este medicamento en un paciente maníaco y encontró que esto desencadenaba pues que el paciente estuviera un poco más calmado. Importante pues como daño curioso que este tipo de fármacos han sido usados en la industria del teñido como en la industria del tejido, adicionalmente en preparaciones histológicas, antisépticos y antihelmínticos. Ya en el año 53, entonces, se encontró que mediante pues, este doctor, que el uso de esta droga en condiciones psiquiátricas con agitación psicomotora generaba o se encontraba una mayor respuesta en pacientes con depresión maníaca. Posteriormente, ya en el año 54, demostró la efectividad ya como tal de la clorpromacina en un estudio más formal. Y en el año 58, esto es un dato bastante interesante, que este doctor estaba intentando crear un analgésico que fuese más fuerte que este opioide, y entre esos experimentos encontró el haloperidol. Entonces encontró del haloperidol que tenía un bajo desempeño como analgésico, sin embargo, que los ratones que consumían este fármaco quedaban sedados y en un estado cataléptico, luego de tener una excitación inicial. Entonces esta fue como la primera vez que se encontró como una luz del uso de estos fármacos en el ámbito psiquiátrico. Ya posteriormente, en el año 58, se empezó a usar esta droga, el haloperidol, y el primero fue este doctor Pinchard. Lo usó en pacientes con crisis emocionales y encontró pues, que los pacientes se calmaban luego y pues luego entraban en un estado de sedación. En el mismo año, estos doctores encontraron pues resultados similares, y algo fundamental de esta parte es que ellos fueron los primeros en alertar sobre los efectos extrapiramidales ya ampliamente conocidos de este fármaco. Ya siguiendo pues con la línea del tiempo, ellos la idea era seguir con la búsqueda de un fármaco con menores efectos adversos y con mayor eficacia. Para el año 1958 entonces surgió un fármaco basado en la imipramina llamado clozapina, pues que ya es ampliamente conocido. En el año 58 nuevamente se demostró la eficacia de este fármaco en estudios animales, y en el año 66 ya se empezó a dar, digamos, lo que se conoce como la primera aproximación de la dosificación o del esquema de dosificación de este fármaco, para empezar como a ajustarlo. Algo importante es que para esta fecha la comunidad científica no creía en la droga, porque ellos pensaban que si la droga no generaba un efecto, digamos que extrapiramidal o un efecto parkinsoniano, por así decirlo, la droga no era un verdadero antipsicótico. Entonces, pues siguiendo esto, ya en el año 73 empezaron unos ensayos pues un poco más organizados, y se encontró que como efecto adverso de este fármaco estaba la taquicardia y un síncope debido a la hipotensión ortostática. Entonces, nuevamente acá es cuando se empieza a hablar también de la dosis mínima efectiva, de cuál es la cantidad exacta que yo tengo que dar al paciente para que no se vaya tanto a los efectos adversos y tenga una eficacia terapéutica. Posteriormente, esto también fue un hallazgo
interesante es que en el año 75, en esta revista de Lancet ampliamente conocida, se reportaron 18 pacientes con una discrasia sanguínea severa, 16 tenían agranulocitosis y 9 de estos pacientes murieron. Entonces, es ya pues uno de estos efectos adversos ampliamente conocidos, pues la agranulocitosis de este fármaco, de la clozapina. Entonces, este fue como la primera vez que se alertó sobre esto. Y ya secundario a esto, pues entonces se empezó a hablar, digamos, también como de una guía y de un esquema para poder evitar este tipo de reacciones adversas. Posteriormente, en el año 84, entonces se realizó un ensayo comparativo entre la clozapina y la clorpromacina, la clozapina teniendo una mayor o una marcada superioridad. Em, y en este mismo año, importante también que estos doctores demostraron la eficacia de este fármaco sin tener, o bueno, con una menor incidencia de síntomas extrapiramidales. Y por esto fue que lo llamaron un fármaco atípico. De ahí es donde sale el nombre o pues la clasificación de los antipsicóticos típicos y atípicos. Entonces vemos cómo pues a lo largo del tiempo se han pasado de tratamientos insulínicos y lobotomías frontales, digamos ya pues hace mucho tiempo, a la era actual, que pues es la era farmacológica, donde buscamos pues cada vez más un fármaco ideal que nos genere mayor eficacia y menores reacciones adversas. Entonces, con esto en mente, digamos, ya teniendo claro cómo surgieron los antipsicóticos, pues es una mirada muy superficial, por supuesto. Vamos a adentrarnos un poco en la farmacología en general. Entonces, porque, pero pues bueno, empezando primero por los receptores, porque necesitamos saber cuáles son los receptores en los que va a actuar nuestro fármaco de interés. Y vamos a empezar por la dopamina. Entonces, la dopamina, como ustedes saben, es un neurotransmisor. Acá vemos pues la vía de síntesis del neurotransmisor. Vemos también importante qué tipo de receptor es el receptor D2, que va a tener una gran importancia en el mecanismo de acción de los antipsicóticos, que es un receptor acoplado a proteína G, a proteína de membrana, pero va a ser una proteína G inhibitoria. Y vemos acá también en este gráfico dónde es que va a actuar el antipsicótico. Entonces vemos que es en el receptor D2, pues en esta primera parte. Posteriormente, entonces vemos que no solamente es la dopamina, sino que también es importante la serotonina, porque muchos de los fármacos que vamos a ver a continuación tienen también un efecto en la serotonina. Y vemos que la serotonina tiene diferentes tipos de receptores. ¿Sí? Dentro del grupo de los receptores de la serotonina, entonces tenemos el subgrupo 1, 2, y pues el receptor 4, el 6, el 7, y se diferencian porque están acoplados a una proteína G de membrana que es diferente. Los primeros, el 1 y 2, están acoplados a una proteína G inhibitoria y los otros, el 4, 6 y 7, están acoplados a una proteína G estimulante. Adicionalmente, vemos que no solo es la dopamina ni la serotonina, sino que también es la histamina, porque como vamos a ver, también hay muchos efectos adversos que se pueden explicar por la presencia o por la actividad de estos receptores. Entonces acá vemos un poco de la vía de la histamina y vemos que la histamina o el receptor H1 de la histamina, que es el que nos interesa en esta charla, está acoplado a una proteína GQ que lo que va a hacer es incrementar los niveles de inositol trifosfato y diacilglicerol. Entonces, ya con esto un poco más claro, conociendo un poco más las básicas, podemos hablar un poquito del mecanismo de acción, no sin antes recordarles pues que en esta tabla está resumido todo lo más importante. Entonces, vemos cómo según el receptor que estamos usando, o pues según el receptor implicado en el uso de nuestro fármaco, vamos a tener unos efectos adversos específicos. Entonces, por ejemplo, en el receptor D2 es posible que tengamos efectos extrapiramidales y de elevación de la prolactina, que ya vamos a ver más adelante por qué sucede esto. Receptores muscarínicos, entonces vamos a tener por ende efectos de boca seca, constipación, etcétera. Receptores
histamínicos que cuando los bloqueamos entonces vamos a tener efectos antihistamínicos como sedación, etcétera, receptores alfa 1 que también vemos que muchos antipsicóticos tienen efectos relacionados con la actividad de este receptor como hipotensión y receptores de la serotonina que ya los mencionamos anteriormente. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues que es el tema de los receptores, que es como un poco conociendo lo básico, más básico de dónde actúa, vamos a pasar a una parte fundamental que es la fisiología de estos fármacos, por así decirlo. Entonces, para poder entender esto es importante entender las 4 vías que nos van a importar en el uso de estos fármacos. ¿Por qué? Porque se van a ver afectadas de cierta forma con el uso de los mismos. Entonces vamos a empezar a grandes rasgos. La vía mesolímbica, que es la que se encarga de síntomas positivos de la esquizofrenia, por supuesto. La vía mesocortical, que es la que se encarga de síntomas negativos. La vía tuberoinfundibular, que se encarga de la hiperprolactinemia. Y la vía negroestriada, que se encarga de síntomas extrapiramidales. Pero importante que cada fármaco, por supuesto que va a tener efectos terapéuticos, pero no olvidemos que también va a tener efectos adversos. Listo. Entonces, hablando un poco más específico de cada vía, la vía mesolímbica va del área tegmental ventral a el núcleo accumbens. Entonces, se ha visto asociada a motivación, emociones y recompensa. Y dentro de esta vía, los antagonistas de dopamina D2 eh, reducen los síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Siguiendo con la vía mesocortical, va el área tegmental ventral, como vemos acá, hacia la corteza, y vemos que esta vía se ha visto asociada con cognición, función ejecutiva, emociones y afectividad. Por ende, la hipofunción de esta vía se ha visto relacionada con los síntomas negativos y cognitivos que están presentes en la esquizofrenia. Siguiendo con la vía negroestriada, entonces es digamos que una de las más conocidas por el Parkinson. Vemos que va de la sustancia negra hacia los ganglios basales, que la estimulación de la misma genera el movimiento intencional y que por ende los fármacos que bloqueen esta vía nos van a generar unos síntomas extrapiramidales o nos va a generar pseudoparkinsonismo. Entonces, totalmente entendible que si nosotros disminuimos la transmisión de dopamina de esta vía, vamos a generar unos síntomas similares a los que están presentes en el Parkinson, ¿sí? Que es pues, esta patología característica por una disminución de la dopamina. Siguiendo con la vía tuberoinfundibular, también es fundamental entenderla porque de acá se van a desprender muchos efectos adversos, o pues bueno, unos efectos adversos también importantes. Entonces va del hipotálamo a la zona infundibular y también importante conocer la fisiología normal de esta vía, ¿sí? Entonces la dopamina usualmente fisiológicamente lo que va a hacer es inhibir la liberación de la prolactina. Por ende, si yo inhibo a la dopamina o disminuyo la transmisión de la dopamina, lo que voy a hacer es incrementar la liberación de prolactina. ¿Por qué? Porque estoy inhibiendo al inhibidor. Entonces, cuando yo inhibo al inhibidor, voy a tener un efecto estimulador, por así decirlo, y esto nos va a explicar la hiperprolactinemia que va, pues de la cual tenemos que estar pendientes nosotros cuando tengamos un paciente bajo estos fármacos. Bueno, y esto ya lo dijimos. Entonces, siguiendo con la línea que les propuse al inicio, ya teniendo en cuenta cómo surgieron los antipsicóticos, teniendo en cuenta las bases, los receptores, las vías a nivel celular que generan estos fármacos y las posibles vías que me pueden explicar los efectos adversos, vamos a entrarnos ya en materia a hablar un poco de los antipsicóticos típicos. Entonces, como hemos mencionado, el mecanismo de acción, antagonismo del receptor D2, y esto es importante por las reacciones adversas que vamos a hablar posteriormente. En cuanto a las indicaciones, importante, entonces, agitación aguda, entre otras, síndrome de Tourette y pues por supuesto la esquizofrenia, pues para tratar más que todo los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y pues también acá algo fundamental es que en caso de que nuestro paciente tenga una poca adherencia, debemos pensar en una forma de administración
inyectable que sea de larga acción para pues, poder alcanzar unos niveles óptimos del fármaco en nuestro paciente. Sin embargo, esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Dentro de los ejemplos de estos fármacos típicos de alta potencia pues está el haloperidol, y dentro de las reacciones adversas, como vimos anteriormente, si este grupo de antipsicóticos van a inhibir con mucha fuerza al receptor D2, es entendible que nos genere síntomas extrapiramidales, y este caso específico, digamos, en esta categoría específica nos va a generar síntomas extrapiramidales más que síntomas anticolinérgicos secundarios pues a la inhibición del receptor M1. Adicionalmente, no solo son síntomas extrapiramidales, sino que también tenemos un mayor riesgo de una prolongación del QT o de una torcida de puntas con el uso de haloperidol intravenoso. También tenemos riesgo de síndrome neuroléptico maligno, que este está caracterizado, digamos, a grandes rasgos por fiebre, rigidez muscular, incremento de la CPK y una desestabilidad autonómica. Sin embargo, esto lo vamos a mencionar un poco más adelante, también más a profundidad. En cuanto a los de baja potencia, entonces el mecanismo de acción pues empieza por ser el mismo, un antagonismo al receptor D2, y las indicaciones, pues como vimos, entonces desórdenes psicóticos, agitación aguda, manía aguda, síndrome de Tourette e incluso Huntington también podría ser una indicación. Como dijimos anteriormente, entonces se utilizan más que todo para los síntomas positivos de la esquizofrenia y la presentación, pues no olvidar que también tenemos diferentes presentaciones. En los ejemplos, entonces, de fármacos disponibles en Colombia, la leomepromacina. Y en cuanto a las reacciones adversas, importante porque estos, a diferencia de los anteriores, se diferencian o se caracterizan porque tienen mayores efectos anticolinérgicos y antihistamínicos. Entonces, esto pues más que los extrapiramidales, como dijimos anteriormente. También los de baja potencia van a ser más sedantes, van a tener un mayor riesgo de hipotensión ortostática, esto por el receptor alfa 1. Y ya en casos específicos, digamos, de cada fármaco, un ejemplo es la tiorriacina, que en dosis dependiente puede causar una prolongación de QT y una pigmentación irreversible de la retina. No olvidar también que pueden tener unos efectos metabólicos como la dislipidemia, incremento de peso, hiperglicemia. Y pues por último, que estamos también atentos a efectos secundarios a la hiperprolactinemia. Entonces, ¿como cuáles? Como la galactorrea, oligomenorrea, ginecomastia, pero no olvidar los efectos de hiperprolactinemia en hombres, que puede ser disminución de líbido o disfunción eréctil también. Entonces, porque estos efectos metabólicos, pues recordemos que estos fármacos también son altamente lipofílicos, y esto también nos podría ayudar a explicar estos efectos adversos. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, aquí vamos a hablar un poco más a profundidad de los efectos de extrapiramidales de los fármacos. Entonces vamos a mencionarlos de acuerdo a el momento de aparición, ¿sí? Entonces vamos a mencionarlos desde los más tempranos hasta los más tardíos. Empezando por la distonía aguda, entonces se caracteriza por ser una contracción pues muscular, dolorosa, tipo espasmo, o también se puede presentar con una crisis oculogírica. Entonces vemos acá cómo pues se representa mediante las imágenes, que es más o menos como que el paciente voltea los ojos hacia arriba, y esto se podría entender como una tortícolis, ¿sí? Ese espasmo. Entonces, este efecto adverso pues se da en las primeras horas después del uso del fármaco, y el tratamiento son los anticolinérgicos. En cuanto a la acaticia, entonces es una sensación subjetiva de incapacidad de estar quieto. No sé si alguna vez han visto esta caricatura de una persona como con hormigas en los pantalones que no se puede quedar quieta. Es más o menos así. Este efecto se da en los primeros días, y el tratamiento va a ser beta-bloqueadores, benzodiazepinas o anticolinérgicos. Siguiendo con la misma línea, entonces la disquinesia es prácticamente un pseudoparkinsonismo o efectos
similares pues al Parkinson, como inhabilidad de iniciar movimiento voluntario. Entonces vemos la característica clínica del cuentamonedas del Parkinson. Vemos también pues esa incapacidad de iniciar el movimiento, en este caso en los pasos. Algo importante que es la rigidez en rueda dentada, también que se puede presentar, y la fase plana que tienen estos pacientes también. Entonces, estos efectos se dan en semanas y el tratamiento son anticolinérgicos y agonistas de dopamina. En cuanto a la disquinesia tardía, entonces, siguiendo con la anterior, pues es la que se da más tarde. Se caracteriza por tener movimientos faciales estereotipados involuntarios, entonces más o menos como lo representa la caricatura. Eh, y esto se da en los meses luego del consumo del fármaco. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces acá vamos a elegir cambiar o disminuir la dosis del fármaco que estemos dando. En cuanto al síndrome neuroléptico maligno, entonces, como les dije anteriormente, tiene unas características generales, entre ellas fiebre, rigidez muscular, desestabilidad autonómica, incremento de la línea blanca e incremento de la CPK. Y esto importante tenerlo en cuenta porque puede suceder en cualquier momento. ¿Sí? El tratamiento pues ya es un tratamiento interdisciplinario en la UCI y se puede también optar por el uso de androgeleno o bromocriptina. Entonces, esta es una pequeña imagen que nos resume todos los efectos que les acabo de mencionar. Entonces, recordar distonía aguda, que es la más temprana, acaticia, que ya es por días, incapacidad para estar quieto prácticamente. Entonces, aquinesia o pues la disquinesia, como les dije anteriormente, que es estos efectos de pseudoparkinsonismo. Y por último, la disquinesia tardía, que puede llegar a ser irreversible, que son estos movimientos estereotipados de la boca o pues orales. Bueno, siguiendo con esta línea, entonces vamos a hablar un poco de interacciones medicamentosas. Para esto es importante tener en cuenta que la gran mayoría, si no es un 95% de los fármacos, de los antipsicóticos, van a estar metabolizados por la enzima CYP450. Entonces, o por una familia o por una subenzima de esta familia. Entonces, importante tener en cuenta todos los inductores y todos los inhibidores que me puedan afectar las concentraciones plasmáticas de nuestro fármaco. En cuanto pues a los inductores, si yo tengo un paciente con un antipsicótico y en conjunto está tomando un inductor, es posible que vaya a requerir mayores dosis del fármaco, ¿sí? Porque el metabolismo va a ser más rápido y se van a requerir mayores dosis. Sin embargo, cuando se consume con un inhibidor, es posible que se requieran menos dosis del fármaco porque pues este inhibidor va a inhibir el metabolismo del fármaco y por ende vamos a tener una mayor cantidad libre en plasma y eso nos puede generar reacciones adversas. En cuanto a las recomendaciones, entonces es importante pesar a todos los pacientes. Si se llega a presentar el paciente con un incremento mayor al 5% del peso inicial, considerar un cambio del antipsicótico. También determinar si tiene diabetes o dislipidemia, pues acuérdense de los efectos metabólicos anteriormente mencionados. Siguiendo con esto, pues entonces monitorizar la presión arterial en los pacientes ancianos durante las primeras semanas del uso de este fármaco. Y por último, pues secundario a la interrupción de la vía infundibular, monitorizar los niveles de prolactina. Esta pequeña tabla, pues entonces es para resumir algunas de las presentaciones de los medicamentos. Entonces, pues bueno, esto básicamente es solo para decirles el pico, entonces cuándo usar este medicamento y por qué, si tenemos una situación aguda, rápida, entonces pensar en un fármaco que tenga un pico a corto tiempo. Y pues a diferencia de de esta otra presentación que nos sirve para otro tipo de pacientes con poca adherencia. Pues nuevamente, como le dije anteriormente, si es de poca adherencia a nuestro paciente, entonces vamos a escoger una presentación diferente. Listo. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, el mecanismo de acción entonces es el antagonismo del receptor D2 y del receptor 5-HT2A de la serotonina, por eso fue importante mencionar la serotonina al principio.
Sin embargo, uno específicamente, el aripiprazol, es un agonista parcial del receptor D2, del receptor 5-HT1A, y es un antagonista del 5-HT2A, pero pues esto es algo aislado específico. En cuanto a las indicaciones, entonces primera línea de esquizofrenia, en este caso van a ser tanto para positivos y negativos, y pues también se puede dar para trastorno obsesivo compulsivo, también en conjunto con otras terapias. Importante pues que estos van a generar menos efectos extrapiramidales y anticolinérgicos, y también que la clozapina se reserva para cuando tengamos resistencia al tratamiento, y estos otros síntomas que también pues es importante tener en cuenta. En cuanto a los ejemplos, entonces pues hay bastantes, estos son los que están presentes en Colombia, para mencionar los más pues, famosos, clozapina, olanzapina, entre otros. Y las reacciones adversas, entonces, empezando por los síntomas metabólicos, entonces aumento de peso, dislipidemia, diabetes mellitus, somnolencia, sedación, prolongación de QT, hiperprolactinemia, pero esta se ve más con risperidona, agranulocitosis. Si se acuerdan, en la historia de tiempo vimos cómo fue importante este fármaco, y por eso pues se requiere o se recomienda un cuadro mático de forma semanal los primeros 6 meses. En cuanto a las interacciones medicamentosas, para mencionar unas importantes, el aripiprazol, metabolizado por la enzima acá mencionada, entonces se debe usar en un doble de dosis en pacientes que estén consumiendo inductores como la carbamazepina, y se debe reducir la dosis a un 50% en pacientes que estén consumiendo inhibidores. En cuanto a la clozapina, entonces se debe, se debe hacer una reducción de un tercio de dosis cuando se esté consumiendo con inhibidores, y cuando se esté, pues también hay que tener mucho en cuenta si se va a administrar otro fármaco que me puede generar unas reacciones adversas similares a las que me genera clozapina, porque entonces estaría teniendo un efecto sumatorio, teniendo pues mayor riesgo para nuestros pacientes. En cuanto a la olanzapina, entonces, perdón, en cuanto a la olanzapina, entonces está metabolizada por esta enzima acá mencionada. Por ende, pues inhibidores de esta enzima pueden incrementarlos o pues alterar los niveles de este fármaco. Y también fundamental pues tener en cuenta a nuestros pacientes fumadores, porque en este caso los fumadores, o pues bueno, el cigarrillo actúa como un inductor. Por ende, se debe incrementar aproximadamente 2 veces la dosis, y si el paciente está en un ámbito intrahospitalario, disminuir la dosis porque no va a estar expuesto al cigarrillo. En cuanto a las interacciones medicamentosas, afortunadamente son muy similares a las que les mencioné anteriormente, porque son también metabolizados por la enzima CYP 450, entonces es lo mismo que les dije ahorita. Y pues acá hay una mnemotecnia que pues si les gusta también pueden indagar un poco más al respecto. Fundamental hablar de los polimorfismos del gen CDP2D6. Esto, pues bueno, ya hace parte de la medicina personalizada. Entonces, si nosotros conocemos que nuestro paciente es portador de un metabolizador lento, debemos pues ajustar la dosis acorde a él. Y si por otro lado conocemos que es portador de un polimorfismo que lo hace metabolizador rápido o ultra rápido, también importante ajustar la dosis acorde a nuestro paciente. En cuanto a la administración, entonces esta es un pequeño resumen que nos dice cuáles medicamentos podrían tener esta presentación. Entonces, empezando con las tabletas de desintegración oral, son los que están acá mencionados, y cuándo escogeríamos tener esta presentación, o cuándo escogeríamos este tipo de presentación. Un paciente que tenga problemas con digerir la píldora, o un paciente que nosotros sospechemos que está botando el medicamento luego de que se lo mete a la boca. Dentro de los inyectables de liberación inmediata, entonces la olanzapina, importante pues que esto se usa o se prefiere en situaciones de emergencia, agitación o paciente psicótico agudo. Entonces acá estamos hablando de los atípicos, ¿no? Y en cuanto a los inyectables de larga duración, entonces son los acá mencionados, y importante usarlos en los pacientes que no se puedan adherir a un esquema diario, ¿sí? Entonces pues tienen diferentes intervalos. Y bueno, esta tabla también es para recordarles un poco de las presentaciones, pero esto ya es como preferencia del clínico, y cómo esto nos puede ayudar a alcanzar la dosis deseada que nosotros queramos en nuestro paciente.
Entonces vemos las diferentes presentaciones. Por último, entonces acá vemos que no solo pues existen los medicamentos pues orales, como he mencionado anteriormente, pues hay unos inyectables que nos sirven para cuando nuestro paciente tiene baja adherencia, y acá es solo para mencionar que se puede dar cada 2 semanas ciertos medicamentos, o pues cada mes también se pueden dar para tenerlo presente, digamos a grandes rasgos. Por último, entonces las recomendaciones. Importante, si tenemos nuestro paciente en estos fármacos, recordar los efectos metabólicos, entonces pensar en medir el índice de masa corporal de nuestro paciente durante los primeros 3 meses y luego trimestralmente. También estar pendientes de la presión arterial, la glucosa, los lípidos. Mm, Considerar, por otro lado, también considerar un cambio de medicamentos si nuestro paciente llega a presentar sobrepeso, obesidad, si es pre o diabético, hipertenso, dislipidémico. Fundamental también pues estar pendiente de las alteraciones electrocardiográficas antes y en el inicio del fármaco de nuestro paciente, para poder así asociar alguna normalidad al uso del fármaco que estamos administrando, y también estar pendientes para las mediciones pues, de electrolitos y este tipo de alteraciones que nos pueden generar. En cuanto a las conclusiones, entonces, pues como podemos ver, o pues bueno, como vimos a lo largo de la charla, los antipsicóticos tienen diferentes y diversos mecanismos de acción con diferentes receptores, etcétera. Vemos que todo medicamento tiene efectos adversos, o sea, tanto cosas buenas como cosas malas, es importante tenerlo en cuenta. Vemos también que tienen un amplio uso dentro pues, del espectro de las entidades psiquiátricas neurológicas, que pues no solamente se da en esquizofrenia, sino que también tiene otros usos. Entonces pues es importante empezar a sacarlos de esa casilla de solo esquizofrenia, que tienen diferentes y pues que existe una gran diversidad en cuanto a las presentaciones de estos fármacos, y que es fundamental individualizar a nuestro paciente. Sí, es fundamental saber cómo es nuestro paciente, qué comorbilidades tiene, qué fármaco se le ajusta más a nuestro paciente específico, para así disminuir las reacciones adversas e incrementar la eficacia terapéutica del fármaco que estemos dando. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. No sé si el doctor quiera hacer un comentario y pasamos a la ronda de preguntas. No, hombre, muchas gracias. Pues no, muchos comentarios. En principio, pues felicitarlos por la actividad y por la revisión. Básicamente los antipsicóticos son un grupo de medicamentos muy distintos, pero todos comparten una misma actividad, que es disminuir la actividad del receptor T2 sobre la vía mesolímbica. Eso es lo que termina sucediendo en los más viejitos y en los más recientes. Eso corresponde a la nueva teoría dopaminérgica que sale hace unos 15 años y que simplemente nos dice que la vía común de todas las psicosis, las alucinaciones, delirios y todos estos cambios en el contenido del pensamiento, eh, que pueden deberse a distintos orígenes. Eso puede deberse a un mal viaje, puede deberse a una cosa de una enfermedad médica, puede deberse a esquizofrenia o puede deberse a un episodio depresivo con síntomas psicóticos. En cualquiera de estos casos, este punto final producirá una hiperactivación en la actividad del receptor D2 de esta vía. Estos medicamentos son muy buenos para disminuir esos síntomas y la actividad de esta vía. Esto creo que nos queda claro a todos. Por eso son tan buenos para disminuir las alucinaciones, los delirios, la conducta y el lenguaje desorganizado, que se conocen en conjunto como síndrome psicótico,
y serán los síntomas positivos de la esquizofrenia. Recuerden que la esquizofrenia tiene síntomas positivos y negativos. Los positivos son los que les acabo de mencionar y los negativos son los deficitarios o la falta de voluntad y cambios en la reactividad emocional. Para estos últimos, los medicamentos no son tan buenos, ¿saben? Cuando uno revisa la literatura, parecería que sí, pero tristemente no. Y esos son los que más daño hacen a la funcionalidad de los pacientes. Entonces, para ese conglomerado de síntomas, lo que tenemos básicamente son terapias de rehabilitación, psicoterapias y modelos mucho más integrales que los medicamentos que tenemos en el momento. Hay algunas nuevas esperanzas. En este momento en Estados Unidos está recién aprobado un medicamento que se llama lumateperona, que básicamente es un antagonista de 2 con un antagonismo de 5-HT2A, pero también tiene una actividad particular sobre los receptores de serotonina y hace una actividad indirecta sobre el glutamato, y se espera que esa actividad tendrá que ver con la mejoría de los dominios negativos y cognitivos de esquizofrenia. Sin embargo, lo que hay en el panorama todavía son más incertidumbres que certezas. En este momento los antipsicóticos están bien posicionados en la disminución de los síntomas negativos, positivos. Otro cuento aparte son los síntomas extrapiramidales y los síntomas metabólicos. Regularmente los antipsicóticos más viejitos son los que producen extrapiramidalismo. Afortunadamente ustedes ya casi no van a ver eso, pero eran escenarios dantescos, pacientes con las contorsiones en el cuerpo, contorsiones a nivel cervical, con temblores continuos, que era la disinesia tardía, y los psiquiatras básicamente teníamos, por un lado, que disminuir la psicosis con los antipsicóticos viejos y por otro, utilizar anticolinérgicos para intentar paliar un poco esos síntomas que ocurrían en un 50% de la población, que es una cosa pues gravísima. Imagínense tomar una pastilla y que le digan usted tiene, esto es un caricellazo, el 50% del riesgo de que usted pueda tener un efecto secundario. Pues eso es realmente eh, muy, muy complicado. Eh, los medicamentos han evolucionado, los perfiles secundarios son mucho más tranquilos en el momento, pero pues de la segunda generación la mayoría de pacientes tenían estos síntomas metabólicos, los síndromes metabólicos que en suma también podrían aumentar un poco la mortalidad que ya era alta en pacientes con esquizofrenia. Deben recordar que los pacientes con esquizofrenia, aún sin tratamiento antipsicótico, tienen un aumento del riesgo de enfermedades metabólicas y todas las complicaciones asociadas. Olanzapina, clozapina son un par de medicamentos que son los más engordadores de todos. Ustedes pueden hacer un top de efectos secundarios y estos dos encabezarían ese desagradable efecto secundario. Hay en la farmacología moderna otra serie de medicamentos que no están disponibles en el mercado colombiano: brexpiprazol, cariprazina, lurasidona y el que les comentaba, lumateperona, que ya están circulando en el mundo hace varios años y no han podido todavía ser aprobados aquí en Colombia, pero todos estos tienen buenos perfiles de eficacia, casi no producen extrapiramidalismo y son muy, muy tranquilos a nivel metabólico. Los datos de estos medicamentos ya tienen algunos años de corrido y pues parecen que tienen unos perfiles de eficacia adecuados. El enfoque actual de los antipsicóticos básicamente es estar frente a un paciente y correr la máxima hipocrática de que lo primero es no hacer daño. Busque usted los efectos secundarios, individualice al paciente y vea si en esa relación riesgo-beneficio pues calza mucho mejor el medicamento que haya seleccionado. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna inquietud. Em,
Jesús tiene la manita levantada, entonces todas las personas que tengan preguntas las pueden dejar en el chat o ir levantando la mano. Jesús, dale. Sí, aprovechemos el conferencista que estaba bueno. El hombre hizo una revisión buena. Pues primero que todo, a Daniel darle las gracias por la charla que nos dio, muy interesante. Y tengo dos preguntas puntuales. La primera es con respecto a las reacciones adversas que pues presentan ya en menor cantidad comparado con los antipsicóticos típicos en población con múltiples comorbilidades, incluyendo hipertensión y pues las más prevalentes o los medicamentos que más se usan como el omeprazol. ¿Cuál sería el antipsicótico preferible para tratar a un paciente de estos? Y la segunda es, ¿qué antipsicótico se podría usar en un paciente con enfermedad de Parkinson? Gracias. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, si nuestro paciente tiene pues una comorbilidad metabólica, pues evitar a toda costa los que tengan o los que estén mayormente asociados con la presencia o con el desarrollo de estos efectos adversos. Por ejemplo, la olanzapina, si nuestro paciente, pues vemos que es un paciente obeso, con dislipidemia, etcétera, vamos a preferir irnos hacia pues pienso yo, ¿no? Irnos hacia uno de primera generación o no escoger olanzapina o clozapina. Pero pues seguramente pues el doctor que tiene muchísima más pues, experiencia clínica nos podría decir un poquito o nos podría ayudar más en esta pregunta. Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Uno, cuando ve a alguien que tiene problemas metabólicos, pues de plano buscará un medicamento que no sea tan complicado en esa área. Ahora bien, si hay un paciente que está polimedicado, se intentará escoger medicamentos que tengan menores interacciones a nivel metabólico, pero pues realmente no es tan fácil en antipsicóticos. Tal vez la molécula que menos interacciones pueda tener es paliperidona, que es el metabolito activo de risperidona. Ese es un medicamento que al ser un metabolito pues no tiene tantas interacciones como otros, pero de todas maneras las tiene. Caso contrario es en los antidepresivos, en los cuales sí podemos seleccionar medicamentos que tengan menos interacciones y pues sean más tranquilos a nivel de efectos secundarios. Em, en cuanto a la segunda pregunta, la de Parkinson, pues el medicamento que parece ser que tiene mejor perfil y estaría mejor recomendado sería clozapina. Hay un grupo de estudio de clozapina francés que tiene muy buenos datos al respecto. El otro medicamento que se usa con frecuencia, que tiene algunos datos en evidencia, es quetiapina. Gracias. Listo, Nicolás. Buenas tardes, muchísimas gracias al expositor y al doctor. Tengo una pregunta muy específica sobre lo que hablábamos del riesgo metabólico y cómo se da en los pacientes, que medir, por ejemplo, este riesgo se da con el aumento del 5% del peso. Quisiera preguntar si hay un tiempo establecido para medir este riesgo con respecto al aumento o si se da como las citas de control, que son usualmente mensuales. ¿Me dejan responder esta a mí? Sí, Por doctora. supuesto, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo me adelanto porque, claro, este es un tema de amplia discusión. Los ensayos clínicos tienen este tipo de medidas a 6 meses. Y es cierto, se mide el aumento del 5, el 10% como del peso. Sin embargo, eh, lo que habría que hacer es tener, creo que una medición mes a mes.
Básicamente, el aumento de peso por antipsicóticos tiene unas etapas. La primera etapa está dada por un aumento de la apetencia por calorías. Ahí es cuando rápidamente aumentan de peso y eso sucede regularmente en los 2 o 3 primeros meses. Luego hay una etapa en la que, si bien todavía hay una disminución de la saciedad, pues todavía persiste durante un tiempo, pero es menos intensa y ahí ya hay hay un cambio a nivel metabólico. El metabolismo canciona un poco más lento y perpetúa ese aumento de peso, que es un aumento de peso feo. Estos se engordan como peras, como sí, son peras. Entonces, por eso es tan importante medir eh, el índice de masa corporal completo y pues el perímetro abdominal, que es una de las medidas también que deberíamos tener como muy en cuenta. Eh, y finalmente, pues ya hay una disminución no tan marcada de peso, pero existe, pero ya estaríamos ante un daño metabólico grande. ¿Qué hacer? Antes de iniciar el medicamento, pues seleccionar si tiene el perfil o no para el paciente. Recomendaciones nutricionales, eso no es tan fácil, pero es fácil si la familia toda se compromete. Es muy cruel cuando pues un paciente que es gordito, que come empanadas, pues le quitan las empanadas, pero el hermanito está comiendo empanadas, es un desastre. Entonces, regularmente es más fácil también en pacientes jóvenes poder hacer ese tipo de aproximación. Y pues un dato curioso, entre el 80 y 90% de los pacientes con esquizofrenia tienen tabaquismo pesado. Eso es algo también que tiene que estar en los controles que se hagan de riesgo cardiovascular de estos pacientes. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien ya haya levantado la mano. Tenemos dos preguntas en el chat, pero si quieres, dale. Bueno, es que, digamos, durante la búsqueda que realicé, pues encontré que algunos de estos antipsicóticos disminuyen el umbral convulsivo. Entonces me gustaría saber en los pacientes con epilepsia qué precauciones hay que tener para la administración de estos fármacos. Ok, yo también me pido responder esta. Yo hace algún tiempo trabajé en una unidad donde tuve como muchos de estos pacientes. Tengo unos minutitos para acompañarlos. Lastimosamente se me cruza con la consulta, pero yo les cuento 3 cosas sobre las preguntas que hay acá y la que nos acaba de hacer el compañero. Eh, en general, cualquier medicamento que tenga un potencial anticolinérgico disminuye el umbral convulsivo. Entonces, medicamentos como clozapina no serán tan favorables. De las pocas indicaciones que tiene haloperidol en la época actual, esa sería una, psicosis posictal. Y otro medicamento que pues se usa con alguna frecuencia, no a dosis altas, es olanzapina, que puede ser una opción razonable. Acá alguien nos pregunta, Stephanie, sobre estado catatónico y esquizofrenia. Buenísima pregunta. Hay un estudio de hace un par de años que básicamente nos dice que el mejor tratamiento para un paciente con catatonía son las benzodiazepinas. En tal sentido, lo que podríamos hacer con este tipo de pacientes es, si no recibe la vía oral, utilizar benzodiazepinas parenterales como midazolam o diazepam. Y si tienen a la mano lanzapina intramuscular, puede ser una buena opción. Quisiera saber si existe Santiago nos pregunta si hay algún antipsicótico que no genere letargo, sino algún tipo de éxtasis o sensación de satisfacción. Mi pregunta va dirigida a enfermedades de características psicóticas acompañadas de sentimientos de depresión y como estos últimos pueden ser exacerbados por la sensación de sueño letargo que producen los antipsicóticos. Es una pregunta muy válida. Muchos antipsicóticos producen aumento del sueño, básicamente aquellos que tengan acciones sobre el receptor de histamina.
Entre esos tenemos clozapina, olanzapina y quetiapina. Sin embargo, quetiapina tiene una particularidad que es muy, muy querida, y es que tiene un metabolito activo que se llama norquetiapina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Eso le permite ser en cierto sentido activador, y es un medicamento que se conoce porque tiene unas buenas características antidepresivas. No todos los pacientes toleran bien quetiapina porque produce mucho sueño. Sin embargo, puede ser un medicamento que ayude en este sentido. El otro podría ser aripiprazol. Aripiprazol es un medicamento que no se mete con el sueño, es un medicamento que tiene algunas actividades antidepresivas mediadas por su afinidad por receptores 5-HT, que podrían ejercer como este efecto. Hay otros antipsicóticos que no producen somnolencia ni letargo. Eh, Tendríamos en el rango de los antipsicóticos típicos haloperidol. Risperidona sí tiene algunos datos de que produce somnolencia, pero pues no es tan marcada, que sería una opción incluso encima de haloperidol. Muchachos, a todos muchas gracias. Me da mucha pena tener que despedirme, pero sí tengo un paciente que está gritándome en otra sala. Entonces, muchas gracias a todos y los felicito por este esfuerzo. Al expositor trajo muy buen material y bueno, nos veremos pronto. Creo que vamos a estar con ustedes en un par de eventos, entonces chévere que hablemos de antipsicóticos ahí también. Doctor, Muchas gracias, doctor. que esté muy bien. Muchas gracias. Lo único que no me gustó es que casi me corchan. Eso es complicado para mí, pero muchas gracias. Chévere, chévere. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Lo mismo, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchachos, la palabra clave es extrapiramidalismo.